Bienvenido a un video sobre simplificar las expresiones racionales. Primero, definamos una expresión racional. Si dejamos u y v ser polinomios, entonces la expresión u dividido por v, forma escrita en fracción, es una expresión racional. Y debemos tener en cuenta que el dominio de esta expresión racional es un conjunto de todos los números reales, para lo que el denominador no es igual a 0. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de expresiones racionales. Puedes ver 2/3 es una expresión racional. Por lo tanto, hemos tratado con estos caminos en aritmética, pero ahora desde el numerador y el denominador pueden ser polinomiales, pueden tomar una variedad de formas. Así, el aviso m dividido por n solo se define cuando n no es igual a 0. Y para esta expresión racional, esto es definido solo cuando x no es igual a h. Bien, echemos un vistazo a la simplificación de las expresiones racionales. Si tenemos una expresión racional en forma de u times w, dividido por v times w, podemos ver que hay un factor común de w entre el numerador y el denominador, y sabemos que divididos por w sería igual 1, por lo que este w se simplifica, y dejamos con la expresión racional simplificada uv. Así que, para simplificar una expresión racional, lo que hacemos es factorar el numerador y el denominador completamente y luego simplificar los factores comunes. Una vez más, al simplificar las expresiones racionales, necesitamos tener en cuenta que la expresión simplificada solo se define cuando se define la expresión original. Entonces, aquí hay un ejemplo donde esta expresión racional se simplifica porque tenemos un x, 1. Entonces, se simplifica a x más 2, dividido por x más 5. Entonces, esto solo se define cuando x no es igual a menos 5. Pero x tampoco puede ser igual a 1 porque 1 haría la expresión racional original. Indefinido. Vamos a mirar algunos ejemplos adicionales. Entonces, simplificaremos todos estos al escribirlos en forma factorizada y luego buscando los factores comunes. Entonces, sabemos que hay algunos atajos para simplificar el número 1. Voy a seguir adelante y escribir esto en una excelente forma factorizada. Así que, escribiré 10 como 2 por 5x al tercero sería 3 factores de x y cuadrado sería 2 factores de y, 25 exactamente 5 por 5. X cuadrado, y cuadrado. Así que ahora buscaremos los factores comunes entre el numerador y el denominador, y aquí, tenemos 5 sobre 5, xx, y entonces, lo que no hemos simplificado sería nuestra expresión racional simplificada. Parece que tenemos 2x en el numerator y 5 hexanewton es el denominator. Y también debemos tener en cuenta que x no puede igualar a 0. Y no puede igualar 0 como bien porque la expresión racional original no sería definida si x e y tomaron esos valores. Ok, en el número 2, necesitamos tener cuidado aquí. Puede tentarse simplificar este 3 y este 6, pero no podemos simplificar a través de la adición. Entonces, lo que debemos hacer es factor el numerador y el denominador completamente. Mirando al numerador, hay un factor común de 3 años entre estos dos términos. Si factoramos hacia afuera 3 y, nos dejamos con y más 4, y en el denominador, tenemos 6 años, que se pueden escribir como 2 por 3x y de nuevo, podemos simplificar factores que se multiplican juntos. Así que, tenemos en cuenta que tenemos un factor común de 3, y también un factor común de, y así que nuestro numerador simplifica a y más 4. Y nuestro denominador simplifica a 2. Otra vez, es muy tentante simplificar aquí, pero no podemos hacerlo porque estos se adjuntan por adición. Y de nuevo, podemos querer hacer una nota que no puedes igualar a 0 porque no habría indefinido la expresión racional original. Echemos un vistazo a un poco más. Otra vez, puede tentarse simplificar estos x cuadrados, pero no podemos hacerlo porque estos términos están adjuntos a otros términos por adición o restricción. Entonces, factorizaremos esto, es una diferencia de cuadrados. Tenemos x más 3xx, 3. De nuevo, si eres bueno en factorizar, serás bueno en simplificar estos tipos de expresión. Aquí en la primera posición, tendremos los factores de x cuadrados, eso x y x ahora. Queremos los factores de menos 15 que añaden a menos 2. Eso sería menos 5 y 3. Ahora, podemos ver que tenemos un factor común de x más 3. Así que, es simplificar a x, 3x menos 5.
Y solo para ser consistentes, sabemos que x no puede igualar a 5, y x no puede igualar a -3 porque debería hacer esto sin definir. Pasando al número 4, típicamente, el numerador aquí sería más difícil para el factor porque el valor de a no es igual a 1. Entonces, vamos adelante y factor el denominador primero porque puede ayudarnos con el numerador. Tenemos x en la primera posición. Queremos los factores del positivo 12 que añaden a -7, -4 y -3. Ahora sabemos que probablemente tendremos un factor común en los numeradores. Vamos adelante y trate de usar esta información para ayudarnos aquí. Sabemos que si este primer término está cuadrado 3x, tenemos que tener un 3x y x. Y sabemos que las segundas posiciones deben ser de los factores de -8 desde que veo un 4 aquí. Voy a intentar poner el 4 aquí, que haría el otro factor a 2. Vamos adelante y compruebe esto. Tenemos 12x, 2x. Eso suma a 10x. Por lo tanto, factoramos correctamente y ahora podemos ver que hay un factor común de x, 4. Así, esto se simplifica a 3x más 2x, 3. Donde x no puede igualar 4 y x no puede igualar 3. Ok, miremos uno más. Mirando esto, vemos nuestro numerador no factora. Así que dejamos esto como x, 7 ahora. Hay un factor común de 3 hexaneutones el denominador. Vamos adelante y factor que fuera. Factoramos hacia afuera 3, quedamos con 7, x ahora. Esto parece un poco diferente porque estos términos son iguales, pero son en signo o opuesto. Aquí, tenemos hacia 7. Aquí, tenemos un 7 y a x pero si facturamos a -3 hexaneutones lugar de un 3, cambiaría el signo de estos dos términos. Y por lo tanto, emparejar el factor en el numerador. Vamos adelante y pruebe eso. Si factoramos hacia afuera -3, esta x sería positiva y esta 7 sería negativa para que podemos escribir x, 7. Vamos a verlo. Es un negativo 3x más 21, que coincide con el denominador original. Entonces, ahora podemos ver que tenemos un factor común de x, 7 hexaneutones el numerador y denominador. Así, esto simplifica un 1 hexaneuton el numerador y un negativo 3 hexaneutones el denominador, más típicamente escrito como -1,3. Y solo para ser consistentes, sabemos que x no puede igualar 7 porque sería nuestro denominador 0. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias, tenga un buen día.